Hola, ¿cómo está? Le saluda Lionel Acosta Campos, director del Laboratorio de Gestar In Vitro y director del Laboratorio de Genor. Como todos los viernes, vamos a dar una nueva charla. La charla que vamos a dictar ahora es la asesoría de fertilidad. Hay que ver la importancia de esta información hacia el paciente, sabiendo que a veces los pacientes vienen con una información que no es real en el tema del mundo de la fertilidad. Asimismo, tratar de ayudar a los médicos que en consulta a veces, por la cantidad de pacientes que están atendiendo, a veces el paciente no tiene miedo de consultarle o se olvida de consultarle, así que nosotros en Gestar In Vitro hacemos una asesoría de fertilidad previo a las consultas para que el paciente pueda conocer un poco más sobre el mundo de la reproducción asistida y qué es lo que se viene para adelante. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar en unos minutos, vamos a esperar que más amigos se puedan conectar. La recomendación es que todos en su centro de fertilidad, si es que trabajan, y para los pacientes que nos están escuchando, puedan dar esta charla previa a las consultas para que el paciente pueda tener una mayor información, pueda saber a qué es lo que se va a enfrentar, no porque a veces el paciente en realidad piensa que si se hace una técnica de reproducción asistida, sí o sí tiene que embarazar, y eso no es así. Hay tasas de fertilidad, tanto para inseminación, tanto para una fertilización in vitro, y el paciente debe saber cuál es su tasa real antes de realizar estos procedimientos. Hola Elmer, ¿cómo estás? Sí, es muy importante poder despejar todas las dudas para los pacientes y además la recomendación a los amigos de los diferentes centros de fertilidad para que lo puedan realizar. Y si lo están haciendo, genial, ¿no? Genial, y eso va a ayudar mucho hacia el centro y hacia los pacientes. ¿Ok? Vamos a esperar unos minutos. Igual, comenzamos con las recomendaciones de siempre, por favor. Seguir la recomendación de cada país en relación a este virus que viene afectando. Ya muchos países están saliendo de la cuarentena. Perú todavía sigue en cuarentena. Tenemos para un par de semanas más. Hay que seguir las recomendaciones, evitar el estar en contacto con personas, estar cada uno en su casa, y lo que salen a trabajar, desearles lo mejor para ellos y que tengan todos los cuidados. Hola Laura, buen día, ¿cómo estás? Fuerte abrazo desde Chiclayo, Perú. Bueno, y vamos entonces a empezar con la asesoría. Uno de los términos que muchos confunden en fertilidad es cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad. En la esterilidad, en realidad, no se puede o no ocurre la fecundación. Quiere decir que hay problemas para que el espermatozoide pueda unirse al óvulo, ¿sí? Y esto fecundarlo. Infertilidad, ¿sí? Ocurre la fecundación, pero en cualquier momento del embarazo, la paciente lo va a perder. O a veces ocurre de que se forma el embrión, pero no ocurre la implantación. ¿Ok? A eso llamamos infertilidad. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Paulette, ¿cómo estás? Buen día. Entonces hay que definir, ¿ok? Los dos términos. Esterilidad, cuando no hay posibilidad de que el espermatozoide pueda unirse al óvulo y fecundarlo. Y infertilidad, cuando sí lo fecunda, ¿ok? Pero a veces no hay implantación o ocurren los llamados abortos espontáneos. Ahora, lo que debe tener presente el paciente es la edad de la mujer. Si la mujer tiene 35 años o es mayor de 35 años, ¿sí? Y recién va a buscar el embarazo, solo basta con 6 meses de intento. Recordando que hoy en día la OMS
determina o denomina la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductor femenino, ¿ok? Y que con 12 meses de intentos sin usar método anticonceptivo no se ha logrado el embarazo, entonces ya podemos sospechar de que existe infertilidad en la pareja. Entonces decíamos que si la mujer tiene más de 35 años, solo basta esperar 6 meses. Si en 6 meses no ha logrado el embarazo, es hora de visitar al experto. Si la mujer es menor a 35 años, ¿ok? Puede esperar los 12 meses, ¿sí? Y ver si es que logra o no el embarazo. Ya con esto, la OMS nos está diciendo de que la especie humana es la especie, ¿sí?, con un grado de infertilidad muy, muy alto. En este sentido, vean, sabiendo de que una mujer es fértil aproximadamente 24 horas al mes. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez que la mujer ovula, libera el óvulo y este óvulo va a esperar que un espermatozoide lo fecunde y va a vivir 24 horas. Si en estas 24 horas la pareja no tuvo relaciones sexuales o la calidad espermática es muy mala, no va a lograr el embarazo. ¿Ok? Entonces, es mejor ya visitar al experto de fertilidad y recordando que los expertos están en los centros de fertilidad. A veces confunden mucho, van a los ginecólogos, ¿sí? Y el ginecólogo la evalúa, la revisa y le da chance todavía, pero a veces es mejor visitar a los especialistas, a los ginecólogos especialistas en fertilidad. Son ellos los que han estudiado, se han capacitado en el tema. Y a veces esperar más tiempo en una paciente, por ejemplo, de 40 años, decirle, ¿sabes qué? Vamos a esperar unos 3, 4 meses, hay que ver resultados. Ya a los 40 años, cada mes que pasa, es una alta probabilidad, ¿sí?, de que sea imposible lograr el embarazo. Por eso es mejor visitar a los expertos en fertilidad. ¿Okay? Hola, Yuri, buen día. Angélica, buen día. Hay que recordar que las causas de infertilidad, en realidad, el 50% de la causa de infertilidad se debe al factor femenino y 50% al factor masculino. Es decir, es importante que cuando una pareja sospeche de infertilidad, ambos vayan a un centro de fertilidad, ambos se atiendan, ambos se realicen pruebas. Antiguamente lo que hacía era la mujer, era la única que iba al centro de fertilidad, era la única que se hacía todas las pruebas, y el varón, ¿ok?, solamente le bastaba un estudio seminal, un espermograma, y determinar si es que estaba bien o no. Hoy en día se sabe que, si bien es cierto, un espermograma es la prueba principal para poder determinar en algún grado de infertilidad del varón, sola pierde toda credibilidad porque no nos va a informar sobre la capacidad fecundante de ese espermatozoide. Hay pruebas complementarias que ya los centros han acoplado a sus laboratorios para poder brindar un mejor diagnóstico en el varón, determinar si realmente el varón es fértil o no. Sabiendo que hay estudios que ya determinan que aproximadamente entre el 15 al 20% de varones que presentan un estudio normal de espermograma son infértiles porque tienen un alto índice de fragmentación de ADN espermático. Entonces, es muy importante que ambos, tanto el varón como la mujer, se puedan realizar pruebas de fertilidad. Actualmente, este problema de fertilidad, ¿sí?, va a afectar a 1 de cada 6 parejas en el mundo. Esta enfermedad, ¿sí?, determinada por la OMS, no va a distinguir, ¿sí?, si tienes dinero, si eres joven, ¿ok? Esta enfermedad afecta a cualquiera, ¿ok? Puede ser una paciente o un varón, ¿sí?, de 20 años que es azoospermico, imagínense, una paciente de 24 años, 25 años, una mujer que puede tener ovario poliquístico y sea tan severo que no logra el embarazo, puede ser alguien supermillonario, también puede tener problemas. Entonces, esta enfermedad no distingue condición, ni sexo, ni raza. Todos o cualquiera lo pueden presentar, ¿ok?
¿ok? Una de cada 6 parejas tiene este problema. Omar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, mi gran amigo, de Chiclayo hacia Ecuador. Un saludo para todos los amigos de Babahoyo, del Centro de Fertilidad Vida. Fuerte abrazo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fertilidad femenina y masculina? Hay que recordar que la mujer nace con una cantidad predeterminada de óvulos. Quiere decir que al nacer en sus ovarios son un banco que tienen estos óvulos y que a partir de la primera menstruación estos óvulos van a empezar a disminuir. ¿Ok? Entonces, supongamos que a la mujer le vino la primera menstruación a los 12 o 13 años y a partir de esa fecha la mujer empieza a perder, en teoría, 1000 óvulos mensuales. De los 1000 óvulos que tiene una mujer o que pierde mensual, se van a ver por ecografía aproximadamente entre 10 a 15 según la edad. Si es una mujer de 20 años, si es una mujer de 30, te pueden ver 8 o 10 aproximadamente. Si es una mujer de 40 años, se van a ver por ecografía unos 4 a 6. ¿Sí? Esto es variable, depende de cada caso. Ahora, ¿sí? La evaluación, ¿qué quiere decir? De que la evaluación ginecológica es la que va a determinar cuál es su reserva ovárica. Entonces, dependiendo con qué cantidad de óvulos la mujer ha nacido, ¿sí? Va a depender también de en qué momento le llegó a la primera menstruación. Hay mujeres que se les va a ir la menstruación, ¿sí? ¿Sí? O le va a dar la menopausia incluso a los 35 años, otras a los 40, otras a las 45, otros a las 50, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho según, ¿sí? Según con qué o con cuántos óvulos has nacido. A veces nos dicen, yo no tengo problemas de fertilidad porque yo tengo 38 años y mi vecina que tiene 50 acaba de ser mamá. Y si ella acaba de ser mamá, yo tengo 38 y yo tengo mayor probabilidad. Falso. Ojo, falso. No hay que confundir. Cada persona es independiente. Cada persona tiene su genética. No porque tu vecina tiene 50 años y acaba de ser madre, y puede ocurrir, ¿ok? Puede ocurrir en muy pocos casos, pero ocurre. Tú quizás tienes 38, pero tu reserva ovárica ya parece de una mujer de 50 y es por eso tu probabilidad muy, muy baja de poder lograr un embarazo. ¿Ok? Entonces, cada mujer es independiente, incluso en la misma familia. A veces nos llegan pacientes, en el caso de varón, por ejemplo, mira, somos 5 hermanos, mis 4 hermanos tienen 4 hijos cada uno y yo soy el único que no lo tiene. Me parece raro porque yo también debo ser fértil. Y cuando le hacemos las pruebas, ¿ok? Hacemos las pruebas de fertilidad, determinamos que a veces incluso el paciente es azospérmico, quiere decir hay ausencia de espermatozoides. Le hacemos las pruebas moleculares y a veces determinamos que tiene microdeleciones de cromosoma Y. Imagínense, entonces, cada persona es independiente, ¿ok? Para poder determinar el grado de fertilidad. Nos preguntan si hay algún tipo de suplementos que mejoren la calidad tanto espermática como de óvulos. Eso es una buena pregunta, Lau, es una muy buena pregunta. En realidad, hay que entender que en el caso de la mujer, ¿sí? No hay medicamento, no existe medicamento que le ayude a obtener más óvulos, ¿sí? Ya la mujer nace con una cantidad predeterminada. Lo que hacemos es, o los médicos lo que hacen es tratar de dar una serie de medicamentos, ¿sí? Para poder mejorar, ¿sí? El proceso de ovulación y poder obtener óvulos de buena calidad. Eso sí lo hay. En el caso del varón, sí, en el caso del varón también hay medicamentos, pero siempre y cuando lo necesiten. Por ejemplo, hay muchos casos en el cual el paciente recibió un tratamiento por 3, 4 meses y cuando viene a hacerse la prueba de un espermograma o una fragmentación, en vez de mejorar, ha empeorado. Y nos pregunta entonces, ¿el medicamento no sirvió? No, es que seguro, en realidad, tú no necesitas medicamentos. Porque estos medicamentos se dan para poder aumentar la defensa, ¿sí? Poder tener una mayor cantidad de antioxidantes. Y si el paciente
en una prueba inicial se le hizo y no necesita antioxidantes, así le demos toda la maquinaria de medicina, no va a mejorar. ¿Okay? Ahora, en relación a los nombres, yo no lo puedo brindar, recuerda que soy embriólogo, ¿sí? No me corresponde por ética. Los médicos probablemente que están escuchando de Gestar van a responder tu pregunta, ¿sí? Ellos sí pueden recetar, yo lo puedo hacer, así que pido la disculpa del caso. ¿Okay? Entonces, vean esta gráfica. A mayor edad de la mujer, la reserva ovárica va a empezar a disminuir. Tanto así, ¿ok? De que una mujer de 40 años se dice que su probabilidad de lograr un embarazo con sus propios óvulos es de 7%. Y una mujer de 42 años, para poder lograr su embarazo con óvulos propios, 3%. Cuando llegan pacientes por encima, sí, o mayores de 40 años al centro, hay que estudiarlas bien. Hay que ver si tienen probabilidad, ¿ok? Porque a veces sucede de que al hacer todas las evaluaciones, todas las pruebas y sumado a las pruebas de su esposo, determinamos que probablemente su tasa de embarazo sea por debajo del 5%. Y tenemos que decirle realmente, ¿sabes qué? Señores, su tasa y probabilidad es tal. Porque los pacientes, ¿sí? Se merecen un respeto y deben entender cuál es su probabilidad real. Porque probablemente, ¿sí? En este caso de pacientes que a pesar que tienen muy baja tasa, en la gran mayoría, no en todos, ¿sí? Ni siquiera van a responder a la estimulación, ni siquiera vamos a recuperar óvulos. Y a veces hemos recuperado y esos óvulos son inmaduros. Y en un laboratorio, ¿sí? De reproducción asistida, trabajamos con óvulos maduros, con óvulos que tengan posibilidad de embarazo. Entonces, el paciente debe determinar junto a la pareja si es que quiere hacerse o no un procedimiento de in vitro con sus propios óvulos o brindarle la posibilidad, ¿sí? De que lo realicen con óvulos donados, donde la probabilidad va a aumentar. Y esta probabilidad aumenta dependiendo de cómo se encuentra la calidad seminal. Porque no es lo mismo hacer una in vitro con un paciente de óvulos donados, con un paciente varón con muy buena calidad seminal, con un paciente que presenta muy mala calidad, por ejemplo, muy poquitos, muy lentos, de morfología normal por gran cantidad, que no cumplen los parámetros normospermicos del manual de la OMS. Entonces, no es lo mismo, no son las mismas tasas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y es por eso que desde un inicio tenemos que brindarle la tasa real de posibilidades que el paciente pueda lograr su embarazo. Si nos preguntan sobre el ácido fólico, vuelvo a repetir, no me compete a mí poder hablar sobre medicamentos, ¿sí? Un tratamiento, así que la disculpa del caso, igual los médicos que están escuchando de gestar in vitro van a tratar de responder a las preguntas con relación a la medicación hacia los pacientes. ¿Okay? Vean, edad y fertilidad femenina, el 88% del suministro de óvulos de una mujer se pierde a los 30 años y a los 40 años el 97%. Ahora, hay que tener en cuenta de que cada año la mujer va perdiendo óvulos y además se sabe por investigación de que los primeros óvulos en salir son los mejores óvulos, los óvulos normales genéticamente, quedando atrás los óvulos con menos probabilidad de embarazo y óvulos que tengan algún problema genético. Y es por eso, ¿sí? Es por eso que la tendencia es que en mujeres mayores de 40 años empiezan a tener niños o hijos con algún problema genético. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down. Las probabilidades aumentan. Cuando nos preguntan por qué aumenta, es por eso. Porque los óvulos de la mujer, ¿ok? Los óvulos de la mujer de 40 años no es lo mismo que un óvulo de una chica de 20 años. Por ahí nos dirán, perfecto, pero también hay mujeres jóvenes de 20 años que también tienen hijos con síndrome de Down. Es verdad, puede suceder.
¿ok? Pero si comparamos cuál es la probabilidad de que una mujer de 40 años tenga algún bebé con un síndrome, es mucho mayor que la probabilidad de una mujer joven, ¿ok? Entonces, además de que disminuye la fertilidad, disminuye la potencialidad del óvulo, también se suma los problemas genéticos que pueden tener estos óvulos en mujeres mayores de 40 años. Ahora, en realidad, Gabriela, lo que se menciona es que una mujer, ¿sí?, a partir de los 35 años para adelante, ¿sí?, a partir de los 35 años para adelante, ya empieza a disminuir de una forma exponencial la fertilidad. Pero se ve los problemas más afectados en mujeres mayores de 40 años, ¿sí? Incluso en una charla anterior se dice a nivel mundial que la edad ideal para lograr el embarazo o convertirse en madre es de 20 a 30 años. Pero hoy en día, tal como vivimos, la sociedad, los deseos de superación, a veces tanto el varón como la mujer van a retrasar el deseo de convertirse en padre, haciendo de que tengan problemas porque cuando deciden convertirse en padre, ya están por encima de los 40 años y las posibilidades, tanto en el varón como en la mujer, empiezan a disminuir. Las causas de la infertilidad masculina, ¿sí?, puede ser testículo no encendido, deficiencia hormonal, infecciones, espermatozoides con defectos, tratamientos contra el cáncer, lesiones, tabaquismos, enfermedades crónicas, obesidad. En realidad, se ha visto de que un 30 a 40% de los casos se llama infertilidad idiopática. Y esto porque no sabemos cuál es el motivo o la causa que está produciendo espermatozoides de mala calidad. Hola Ana Milena, amiga mía, un fuerte abrazo desde Chiclayo hasta Ecuador. Vean, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa realmente en el tracto femenino cuando la pareja tiene relaciones? Entonces, le van a seguir. El espermatozoide es depositado en la vagina y va a empezar a viajar, ¿sí?, por el útero, vean, va a ingresar a las trompas y en el momento que la mujer ovula, ¿sí?, se va a encontrar los espermatozoides y acá hay un dato curioso, se menciona que por cada millón, ojo, millón de espermatozoides que el varón eyacula, probablemente lleguen entre 15 a 20 unidades a encontrarse con el óvulo. En todo el trayecto, ¿sí?, se van quedando espermatozoides de mala calidad, el cuerpo va seleccionando al mejor espermatozoide para que éste pueda llegar a fecundar al óvulo. Ahora, si es que el paciente tiene muy poca cantidad, tiene espermatozoides muy lentos o de morfología anormal, entonces las posibilidades de que lleguen esos 15 o 20 son muy bajas, la posibilidad que fecunden son muy bajas, ¿ok? Entonces, una vez que llega el espermatozoide e ingresa, lo fecunda, vean, este embrioncito va a retornar, ¿sí?, por las trompas, y en el día 5 de su desarrollo, en ese día 5 el embrión se llama blastocisto, va a llegar al útero y se va a implantar. Es acá donde se implanta en el útero y 9 meses después un hermoso bebé. Nos preguntan ¿a cuánto tiempo de dejar los malos hábitos mejora la calidad? Eso es incierto en realidad. Por ejemplo, un paciente que ha fumado, ¿sí?, toda su vida, le hacemos un estudio y en realidad determinamos de que la calidad espermática es muy mala, ¿sí? Los estudios demuestran de que al menos hay que ver si que responde con un tratamiento por 3 meses como primera instancia, recordando el periodo que demora el ciclo espermatogénico de 90 días, y ¿no?, 72 días más 18 que está por el epidimo, 90 días, y luego sí, hay que ver si responden, y a veces se hace muy largo. Cuando los pacientes tienen estos problemas de fertilidad, en realidad, lo que tratamos de hacer, si ya la esposa es mayor, ¿sí?,
tratamos de hacer es utilizar técnicas de selección espermáticas y hacer un procedimiento, porque nada nos asegura de que a pesar que dejó el cigarro después de un año, la calidad espermática mejore. No, no sabemos en realidad. Así que lo mejor es poder hacer técnicas de selección espermática y utilizarlas en una técnica de reproducción asistida, según la edad de la mujer. ¿Ok? Eso es lo mejor. Porque imaginemos que la mujer tiene 40 años, no le vamos a dar tratamiento durante todo un año, la mujer ya tiene pasado los 41, sus posibilidades de embarazo, que eran de 10, bajó a 5, entonces lo que estamos haciendo es empeorar las cosas. Mejor utilizar las técnicas de selección espermática. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de las mujeres? Cuando una mujer llega a un centro de fertilidad, tiene que escoger a su médico de preferencia, ¿no? Presentamos a los médicos de gestar in vitro, y estos médicos lo primero que van a hacer es en la consulta luego evaluar mediante una ecografía la reserva ovárica, determinar cuántos óvulos en realidad tiene la mujer, cuál es su posibilidad de embarazo, si tiene una buena reserva, y esto va a depender también mucho de la edad que tiene la mujer. Asimismo, determinar si por ahí tienen síndrome de ovario poliquístico, que se ha correlacionado casi en un 52% de infertilidad. ¿Ok? Esto quiere decir de que no todos los que tienen el síndrome de ovario poliquístico tienen problemas de fertilidad. Nuevamente repito, no dejarse confiar por los comentarios, incluso hasta de la vecina. Te dirá, yo también tengo ovario y tengo ovario poliquístico y tengo 4 hijos. Si tú también puedes, no. Cada persona es independiente. El síndrome de ovario poliquístico va a afectar en el problema de infertilidad al 52% de las mujeres. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa que van a evaluar los médicos es el útero, porque hagamos lo que hagamos, la técnica que utilicemos de forma natural, de forma in vitro, ¿sí? Es en el útero donde el embrioncito se va a implantar. Y si ese útero no está trilaminar, como lo llaman los médicos, o no está bonito, este embrión no se va a implantar y no se va a lograr el embarazo. Así que es importante de que ese útero, antes de la transferencia o antes de hacer un procedimiento, esté bonito. ¿Ok? A veces, si es que vamos a hacer un in vitro, recordar que el protocolo de estimulación puede afectar, ¿sí?, el endometrio de este útero, y es por eso que guardamos embriones, vitrificamos embriones, congelamos embriones. ¿Para qué? Para poder luego el médico con más tranquilidad evaluar ese útero, ¿sí?, tratar de hacer el mejor útero y en el momento ideal, ¿sí?, decirnos, ¿sabes qué? Vamos a transferir embriones, vamos a desvitrificar o descongelar estos embriones, que no le va a pasar nada a la vitrificación, ¿sí? En la gran mayoría de casos, ¿sí?, al embrioncito no le pasa nada, ¿sí? Digo mayoría porque hay un porcentaje muy, muy bajo que puede ser afectado, pero es muy, muy bajo, ¿sí? Vamos a descongelar estos embriones y vamos a colocarlo y así poder lograr el embarazo que tanto busca esa pareja. Una de las pruebas de rutina que toda mujer mayor de 35 años se tiene que realizar es la hormona antimuleriana. Esta hormona antimuleriana nos va a indicar el grado de fertilidad que presenta la paciente. Ya el médico ha visto algo por ecografía, ya el médico ha visto la reserva ovárica por ecografía y ahora quiere que el laboratorio clínico pueda, ¿sí?, confirmar lo que ha visto. Entonces, dependiendo de los valores que pueda presentar, vamos a orientar al paciente si podemos hacer una in vitro todavía con óvulos propios o la mejor opción sería óvulos donados. Ojo, recordando que esta decisión lo toma la pareja de pacientes. ¿Okay? La recomendación lo dan los especialistas y la pareja es la que toma la decisión. Cuando la mujer es joven y no se ha podido lograr el embarazo, ¿okay?, por ahí recomendamos hacer la histerosalpingografía para determinar si las trompas están permeables. ¿Qué quiere decir que estén permeables? Que permitan el paso de espermatozoides a través de ellos para buscar el óvulo. ¿Okay? Y digo mujer joven porque ya los estudios han determinado que mejor no hacer inseminaciones a mujeres mayores de 38 años porque la tasa de embarazos son muy, muy bajas. ¿Okay? Son muy bajas.
No son cero, pero son muy, muy bajos. ¿Okay? Sí, la hormona antimuleriana, Gabriela, es en sangre, ¿sí? Se toma una muestra de sangre y el laboratorio va a determinar, ¿sí?, cuál es el valor de la hormona antimuleriana. Otras pruebas que pide el médico son las pruebas hormonales, y estas pruebas no son únicas para todos. Quiere decir, es independiente, cada caso es independiente. Según lo que el médico haya conversado o haya evaluado, va a determinar una serie o un pool de pruebas hormonales independientemente para cada caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando llega el varón al centro? Nosotros realizamos el llamado CEFOP, estudio de gestar in vitro, ¿sí? El CEFOP consiste en 5 pruebas, y ahí están los nombres: un cultivo de secreción seminal, un espermograma, según el manual de la OMS 2010, un test de fragmentación de ADN espermático, un test de oxidación espermática y un test de peroxidasa. Estas 5 pruebas lo vamos a realizar, ¿okay?, con una misma muestra. Vamos a tratar de brindar al paciente un mejor diagnóstico, recordando que aproximadamente entre el 15 al 20% de pacientes que presentan un estudio de espermograma normal son infértiles. Y por eso que a veces es el motivo de que no logran empezar. Llega la paciente, se le ha evaluado a la mujer, no encontramos nada, el varón no encontramos nada, ¿sí? Intentan salir, lograr el embarazo, pasaron 6 meses y nada. Se le hace un test de fragmentación y determinamos de que los espermatozoides del paciente presentan un alto índice de daño a nivel de ADN. Y ese es el motivo por el cual no se logra embarazar. Hay que recordar de que el espermatozoide brinda el 50% de la información genética para la formación del nuevo individuo o del bebé. Y si esta información está dañada, y muy, muy dañada, el óvulo no tiene la capacidad de poder repararlo y por ende va a formar embriones anómalos que no logren implantar o ni siquiera va a lograr la fecundación. ¿Okay? Entonces es importante hacer esas pruebas. Entonces, ¿en qué consiste el espermograma? Queremos saber cuántos espermatozoides tiene el varón, qué tan rápidos son, recordando que la OMS en su último manual, en su 5º manual, nos dice que para que un paciente sea normal en movilidad, debe tener igual o más del 32% de espermatozoides con movilidad progresiva. ¿Ok? Entonces hay que saber si estos espermatozoides a nivel de morfología son buenos o no. El paciente varón, el humano, tiene muchos espermatozoides anómalos. Tanto así que con el criterio estricto que nos brinda la OMS, nos dice de que a partir del 4% para adelante, quiere decir de cada 100 espermatozoides analizados, si encontramos 4 espermatozoides normales, este paciente ya es normal. Esto nos indica de que encontrar 4 espermatozoides es difícil que sean normales, imagínense. Entonces, si el paciente tiene 3 o 2 espermatozoides normales, esa variabilidad de un solo espermatozoide tiene un gran impacto en la tasa de éxito cuando usamos una técnica de reproducción asistida. Un estudio de fragmentación de ADN, ya lo he mencionado, porque es el espermatozoide que aporta el 50% de la información genética, y se ha visto mediante estudios de que el daño a nivel de ADN espermático está relacionado con la capacidad fecundante, es decir, el espermatozoide no tiene la capacidad de fecundar un óvulo, y si lo fecunda, el desarrollo embrionario no va a ir bien. En algunos estudios demuestran que sí le ha ido bien, pero el problema va a afectarse en la tasa de implantación, que ocurren muchos abortos, la tasa de embarazo decae, las técnicas de reproducción asistida, su porcentaje de éxito decaen. Entonces es muy importante antes de hacerse una técnica de reproducción asistida, evaluar el daño a nivel del ADN del espermatozoide. Luego una técnica de oxidación espermática, queremos saber si realmente, ¿okay?, es por la falta de antioxidantes que realmente la muestra seminal pueda presentar daño tanto en sus parámetros como a nivel de ADN. Y ahí vamos a responder una pregunta que nos hicieron:
¿Cuánto tiempo hay que dar medicación? En realidad no sabemos. Imagínense de que el paciente, su nivel de antioxidantes está normal. Esto nos va a indicar de que por más que le demos algún tipo de tratamiento por todo el tiempo que queramos, no va a mejorar la calidad espermática porque no tiene problemas de estrés oxidativo. El daño probablemente sea ya algo genético, ¿sí? Y que tenemos que utilizar, ¿okay? Las técnicas de selección espermática para poder mejorar, ¿sí? O seleccionar los espermatozoides que no tengan ese daño y se puedan utilizar tranquilamente en las técnicas de reproducción asistida. Un test de peroxidasa para saber cuántas células llamadas leucocitos están presentes, porque la leucocitospermia está relacionada con la disminución de la movilidad, una reacción agrosómica prematura, que quiere decir de que esta reacción agrosómica debe ocurrir en el momento de que el espermatozoide se une al óvulo para poder ingresar. Si ocurre antes, es como que su función ya la perdió y cuando lleguen al óvulo no van a tener función, no van a poder ingresar. ¿Okay? Y además va a elevar las reacciones oxidativas o el estrés oxidativo, llevando al daño del ADN espermático. Y por último, un cultivo de secreción seminal, dado que se ha relacionado con un 35% de infertilidad masculina. Estas bacterias pueden generar un aumento de leucocitos, llevando a que se eleven los niveles de ROS, de reacciones oxidativas, llevando el daño a nivel de ADN espermático. ¿Okay? La ventaja es que mencionamos que con una sola muestra hacíamos todas las pruebas. ¿Okay? Para poder tomar las pruebas el paciente debe tener de 3 a 5 días de abstinencia sexual, no gripe, no fiebre, no alcohol, no cigarro, al menos por una semana. La recomendación es que no esté tomando ningún tipo de medicamento, porque si por ahí sale algo que no sea normal, probablemente el paciente lo asocie a que estuvo tomando un tipo de medicamento y no lo vamos a saber. Así que la recomendación es que no tome ningún medicamento. Nos preguntan si es que por ahí el paciente tiene diabetes, por ejemplo, y toma algún medicamento, o tiene una enfermedad que toma ese medicamento ya por varios años. Lo mejor es que no lo deje de tomar ese medicamento. Si ya lo toma por años, ¿sí? Que lo siga tomando. Tenemos que evaluar la muestra como está. Porque cuando hagamos el procedimiento, que probablemente sea en muy corto tiempo, vamos a usar la misma muestra. Así que queremos saber cómo se encuentra, ¿sí? Esos espermatozoides. No pueden dejar de tomar los medicamentos que sí son vitales para el paciente. ¿Okay? Si hay daño a nivel de ADN, ¿se puede hacer selección para ICSI? Claro. Hay muchas técnicas de selección espermáticas. Ya lo hemos mencionado en charlas anteriores, se encuentra la jolunayanesina, el PIXI, el potencial Z, y nosotros hemos hecho unas modificaciones muy simples al SWING-UP que nos ha dado resultados muy similares como en las columnas, y usamos el SWING-UP modificado como técnica de selección espermática, reduciendo incluso algunas muestras a tener 0% de daño a nivel de ADN, imagínense. O por ahí seguro había uno, pero por más que buscábamos el espermatozoide dañado, no lo encontramos. Entonces, sí, tenemos que hacer de todas maneras las técnicas de selección espermática y luego hacer el ICSI. Por ahí hay algunos pacientes que no entienden qué es el ICSI y vamos a explicar. ¿Sí? Las técnicas de reproducción asistida puede ser una inseminación intrauterina, ¿sí? O puede ser una fertilización in vitro convencional o una ICSI. La inseminación intrauterina, ya lo había mencionado, tiene que hacerse mujeres menores de 38 años, es la recomendación. Por ahí alguien me dice, sí, yo me hice a los 40 y logré el embarazo, genial. Sí, no es que sea 0%, pero atrás de ti, si probamos a 100 mujeres de 40 años que se hicieron una inseminación, solamente 5 lograron el embarazo, o menos, y 95 no lo hicieron. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿En qué consiste la inseminación intrauterina? Hay que hacer una estimulación controlada para que pueda crecer 1 o 2 folículos, vean el ovario, por ejemplo. Lo que queremos es que crezca uno solo, por ahí puede crecer uno más, ¿sí? Si crece más de 2 óvulos, preferible cancelar. Hay que recordar que hoy en día debemos evitar los embarazos múltiples. Yo entiendo el deseo de los padres de tener mellizos,
y nos llega todos los días pacientes y nos comentan, yo vengo por los médicos, entendemos tu deseo, pero también queremos que se conviertan en padres y que no tengan problemas durante el embarazo. Y es por eso que debemos tratar de tener un solo bebé, para evitar las complicaciones que pueda tener durante el embarazo. ¿Ok? Entonces, volviendo, la idea es que se pueda liberar un solo óvulo, ¿sí? Entonces, el médico ha hecho un seguimiento, ha visto en qué momento vas a ovular, te ha colocado la ampollita para que ayude a la ovulación. Previo a esto hemos visto de que la muestra seminal es excelente. Ojo, para hacer una inseminación la muestra debe estar excelente, ¿sí? Y hemos hecho una selección espermática y luego entregamos esta muestra de semen seleccionada al paciente, al médico, y el médico lo que va a hacer es colocar, ¿sí?, este pool de espermatozoides dentro del útero, ¿vean? Para que estos espermatozoides puedan viajar por las trompas, ¿sí?, tenga mayor posibilidad, ya no llegue 15, 20, sino más espermatozoides, que uno de ellos tenga la capacidad de que pueda fecundar al óvulo que se ha liberado. ¿Ok? Tal como se muestra en esta gráfica. Entonces, recordar que la inseminación artificial en mujeres menores de 38 años, la probabilidad de embarazo va de 15 a 20%. Esto indica de que de cada 10 mujeres que se hagan esta técnica, menores de 38 años, ¿sí?, la posibilidad de embarazo es que 1 o 2 solamente logren embarazar. Sí, es difícil, Gabriela, hacer entender a los pacientes que tenemos que colocar un solo bebé. Luego viene la técnica de fertilización in vitro. En esta técnica lo que vamos a hacer es hacer una estimulación mayor, diferente a la inseminación. Esto se le ponen ampollitas a diario. El médico va a ver cómo va creciendo los folículos. Vean esa imagen de la ecografía, ¿sí? Se nota los folículos. Entonces, debe ser controlada también porque la idea es evitar la hiperestimulación que pueda causar daño tanto al paciente como a la calidad de los ovocitos. Una vez que el médico ha determinado de que ya están en el tamaño ideal, lo que hace sí es colocar la última ampollita y 36 horas post viene la aspiración folicular. El médico lo que hace, como si fuera una ecografía transvaginal, con una hoja muy fina, va a retirar los folículos de los ovarios, tal como se muestra en esta imagen. Vean, esos son los óvulos, está rodeado de células del cúmulo y dependiendo, ¿sí?, qué técnica se va a utilizar. Vean, esta es una fertilización in vitro convencional. Vamos a colocar 80.000 espermatozoides aproximadamente por cada óvulo y vamos a dejar de que uno de ellos pueda lograr ingresar al óvulo y pueda fecundar. Cuando la calidad espermática no es buena, entonces lo que hacemos es la ICSI, tratamos de retirar todas las células del cúmulo, es decir, quedarnos solamente con el óvulo, vean, y luego, ¿sí?, nosotros escoger el mejor espermatozoide e inyectarlo, ¿sí?, dejarlo dentro del óvulo para que podamos asegurar la fecundación. Ahora, ¿cuál de las dos técnicas es mejor? Ambas son buenas, ambas son buenas. Hay centros como nosotros que casi el 99% de los casos hacemos ICSI, sea cual sea la calidad espermática. Pero cualquiera de las dos técnicas son muy buenas. Es verdad de que la ICSI se usa para cuando se puede usar también para el caso de que la calidad espermática no sea buena, haya muy pocos espermatozoides, pero se pueden utilizar para ambos, ¿sí?, y los resultados van para bien. ¿Okay? Entonces la tendencia de nosotros es hacer la ICSI, muy pocas veces hacemos la FIP convencional. Vean este videito, ¿sí?, para que vean cómo hemos hecho una selección espermática en este paciente. A ver. Vean ahí, miren cómo se mueven los espermatozoides. Y vamos seleccionando espermatozoides nosotros, un grupo de estos espermatozoides seleccionamos
Lo llevamos hacia un medio donde vamos a tratar de que su movilidad sea menor para poder golpear las colitas y poder capturar estos espermatozoides para luego utilizarlo en la inyección. Vean, entonces ahí vamos a seleccionar el mejor espermatozoide, ya lo hemos visto. Vamos a acercar la aguja de ICSI, vamos a inmovilizarlo. Perfecto, lo inmovilizamos y luego lo vamos a cargar, ¿sí? Y lo vamos a llevar donde está el óvulo para poder inyectar. Esa es la ICSI, poder inyectar un espermatozoide que hemos seleccionado dentro del óvulo. Gabriela nos pregunta si es que los óvulos tienen una medida estándar. Sí, los médicos van a evaluarte, te determinan, ¿sí? Dependiendo del tamaño, cuando hacen una estimulación, dependiendo de eso, van a determinar qué día te colocan la ampollita para poder hacer los procedimientos. Sí, Laura, hacemos a veces FIP convencional, ¿sí? En muy pocos casos, hay centros que incluso hacen 100% FIP, no hacen ICSI, es variable, ¿ok? ¿Cuándo hacemos la FIP? Por ejemplo, cuando tenemos muchos casos ese mismo día y tenemos que son muestras seminales excelentes, de que el caso va a ir súper bien, entonces podemos hacer una FIP convencional, ¿no? Sin ningún problema. Ambas técnicas van bien, no hay ninguna diferencia, ¿ok? ¿Sí? Creo que el porcentaje que hacemos FIP convencional es 1%, o sea, es cuando tenemos muchos casos en el mismo día, pero casi siempre tratamos de hacer ICSI, ¿no? Vean, acá está el video de la ICSI, ya tenemos al espermatozoide seleccionado, y vean, ¿sí? Y vamos acercando el espermatozoide hacia la punta, y inyectamos, vean, inyectamos, aspiramos un poco de la membrana, y dejamos el espermatozoide dentro del óvulo y así aseguramos la fecundación. Vean cómo va ingresando lentamente el espermatozoide. ¿Ok? Y lo dejamos ahí adentro. Perfecto. Esa técnica es llamada ICSI, inyección intracitoplasmática del espermatozoide dentro del óvulo. Al día siguiente, vean, lo que vamos a ver es esto. La presencia de los flonúcleos que nos indica realmente que había una fecundación. Luego, nosotros vamos a evaluarlo en el día 3. Hay que recordar de que no todos los óvulos fecundados van a formar embriones bonitos. Y esto debemos explicarle a los pacientes. ¿Ok? Esto debemos explicarle a los pacientes. ¿Qué significa eso, Gabriela? Inyección intracitoplasmática del espermatozoide dentro del óvulo. Entonces, los embriones, algunos van a ir bien, otros no van a ir bien, van a ir de mala calidad. Y dependiendo, ¿sí?, de la calidad que tengan en el día 3, podemos tener una idea de qué vamos a encontrar en el día 5. Ojo, una idea, no siempre va a ocurrir lo mismo. Porque puede pasar de que en el día 3 yo informo, ¿sí?, al médico y le menciono de que tenemos 6 embriones bonitos en el día 3 y cuando vamos a ver el día 5 solo llegó uno. O a veces no llegó nada. ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso? Probablemente la genética del espermatozoide no sea buena. La teoría nos dice de que el genoma del embrión, es decir, el genoma paterno se va a unir ya con el genoma del óvulo a partir del día 3. Y si ese genoma no es bueno, va a formar embriones anómalos, de mala calidad. ¿Ok? Entonces, vean, en el día 5 el embrión se llama blastocisto. En este día también hay una categorización, como pueden ver en la imagen, vamos a determinar, ¿sí?, si el embrión es de buena calidad o no. Entonces, vamos a determinar si el embrión tiene alguna posibilidad de lograr un embarazo. Y según su clasificación, vamos a decirle al paciente, mira, tenemos tales embriones con tales calidad,
que hemos guardado en tu caso. ¿Ok? Entonces, para recordar, vean, al día siguiente de la icsis vemos la presencia de los pronúcleos, el embrión se va dividiendo y en el día 5 forma el blastocisto, este es el bebé, vean, y esto, ¿sí? Que es el trofoctodermo, forma la placenta. Y esta imagen, que siempre lo veo y lo repito, y me encanta, es para que entiendan los pacientes. De cada 10 óvulos, ojo, de cada 10 óvulos de buena calidad, ¿sí? Se espera tener al menos 1 o 2 embriones en la etapa final, en el día 5, llamado blastocisto. A veces el paciente dice, bueno, me sacaron 8 óvulos y son 8 bebés que tengo. No, no son 8 bebés. Quizás tus óvulos sean de buena calidad, quizás sean inmaduros, ¿sí? Imagínense, de cada 10 óvulos maduros y de buena calidad, se espera tener al menos 1 o 2 blastocistos o 2 embriones de buena calidad en la etapa final. A veces sucede de que te llegan más, en realidad te llegan 4, 5, 6, y a buena hora, felices. Pero también te puede pasar de que no llegue ningún embrión a la etapa final. Y eso tenemos que explicarle al paciente, porque si no le explicas al paciente, probablemente cuando le mencionen no te logró ningún embrión, no tenemos embrión, nos va a culpar, va a decir algo malo hicieron, algo cometieron. Y es, en realidad, todos los centros de fertilidad del mundo trabajan con el deseo de poder lograr los blastocistos y lograr el embarazo en los pacientes. Para que el paciente no se sorprenda de lo que pueda pasar, porque puede ocurrir, ¿no? A mí me ha pasado de que en el mismo día hemos tenido que ver, conversar con 5 pacientes, 4 de ellos le llegaron más de 4 embriones y a uno no le llegó nada. Entonces hay que explicarle, hay que ver las razones, incluso en el caso hasta de ovodón, en el caso de ovodonación, de óvulos de mujeres jóvenes, no se logra a veces tener ni siquiera un solo embrión de buena calidad. Y eso el paciente debe entenderlo desde un inicio. Una de las técnicas que está muy recomendada para mujeres mayores de 35 años, ¿sí?, es la técnica del estudio genético de los embriones. Vean, lo que hacemos es, ¿sí?, disparar con un láser por la zona pelúcida para que por ahí pueda salir parte del trofoctodermo. Ojo, trofoctodermo, células que forman la placenta, no el bebé, y retirar estas células y mandar a analizar al laboratorio de biología molecular, que nos van a determinar, ¿sí?, si el embrión tiene o no algún problema genético, si tiene o no, por ejemplo, síndrome de Down, si tiene o no síndrome de Klinefelter, si tiene o no un Turner, y además qué sexo tiene. Nos mandarán un informe el laboratorio de biología molecular, el cual conversaremos con los pacientes y les diremos, mira, de estos 4 embriones que te llegó, 2 embrioncitos presentan alguna anomalía genética, 2 están sanos y tienen tal sexo. Un ejemplo, ¿ok? Puede ser que todos estén bien, puede ser que también que todos los embriones genéticamente sean malos, puede pasar, ¿ok? No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. A veces no solamente sirve ver embriones bonitos, sino saber si internamente presentan o no daño a nivel del ADN de estos embriones. ¿Qué técnica utilizan para unir el blasto al útero? Los médicos en realidad preparan a los pacientes meses previos. Muchos, a veces, uno de los casos en el cual una paciente venía ya de otros centros en el cual no se lograba el embarazo, conversando, determinamos de que la paciente estaba bien, formaba embriones, pero no se lograba el embarazo. Los médicos demoraron hasta, me acuerdo, hasta 11 meses en preparar ese útero. Y el otro punto que hacemos, solamente en el caso de ver una zona pelúcida gruesa, cuando hacemos transferencia en fresco, que son muy pocos, transferencia en fresco, casi siempre hacemos transferencia diferida, ¿sí? Hacemos el llamado hatching. El hatching lo hacemos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El hatching, en la transferencia lo hacemos al mismo día, ¿sí? Si es para estudio de PGTA, lo hacemos en el día 4, ¿ok? Pero si es para transferencia sin estudio, entonces descongelamos los blastos y el mismo día hacemos el hatching, minutos antes, un par de minutos antes de la transferencia, y nos ha ido súper bien.
Entonces, una vez que tenemos los embriones genéticamente sanos, lo que vamos a hacer es colocar estos embriones dentro del útero. Vean. Entonces, una inseminación intrauterina se coloca en espermatozoides en el útero. Una fertilización in vitro se colocan embriones en el útero, en su lugar para que se puedan implantar. Y es por eso que la tasa es mayor. La tasa en óvulos propios va de 30 a 50%, puede ser más o puede ser menos, depende mucho de cada caso, o en el caso de óvulos donados podemos llegar hasta 70% a más. ¿Okay? Mucho importa también la edad de las donantes, los protocolos que tiene cada centro para poder seleccionar donantes, y eso los médicos que tenemos son expertos. Ellos utilizan una gran cantidad de variables para poder seleccionar a nuestras donantes y poder lograr las mejores tasas. ¿Okay? Entonces, para recordar, una inseminación consiste en colocar espermatozoides dentro del útero y una in vitro colocar embriones dentro del útero. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, el deseo de todos los centros de fertilidad es poder lograr el embarazo. Ese es nuestro deseo, y sumado a esto, que tengamos un niño sano en casa. ¿Ok? Porque a veces tenemos las tasas altas de embarazo, pero empiezan a abortar las pacientes, y ese no es el objetivo. El objetivo principal es que embracen y que tengan un bebé nacido sano en casa. ¿Ok? Entonces, esta información es vital para el paciente. Es muy importante que sepa todo lo que se va a realizar si es que va a acudir a una técnica de reproducción asistida. Y esto debería hacerse antes de que ingrese a consulta, para que sepa a lo que se va a enfrentar. ¿Ok? Entonces, hasta acá la charla. Las preguntas que tengan, vamos a tratar de responder. Algunos médicos van a tratar de responder. Siempre un placer, y agradecer a todos por seguirnos, por escucharnos. ¿Okay? En cuanto a los donantes, ¿cuál es la máxima edad? Nosotros, en realidad, la máxima edad que tenemos de nuestros donantes es 25 años. Pero esto depende. Hay centros que usan hasta 30, 35. No, cada uno usa sus protocolos propios, y nosotros no usamos donantes mayores de 25 años. Entre 20 y 25 años son las donantes que utilizamos, y es quizás por eso que nuestras tasas reales de ovodón están por encima del 80%. Una donante se recomienda que debe donar máximo 6 veces, en el sentido, o tener máximo 6 niños nacidos vivos. ¿Ok? Pero nuestra experiencia en la ciudad de Chiclayo, es raro que una donante venga por tercera vez, es raro, ¿no? Vienen una, máximo donan 2 y ya no vuelven a donar, entonces es variable. En realidad no tenemos tampoco una legislación en Perú que controle eso, y muchos países tienen ese problema. Por ejemplo, experiencia de otros compañeros de otros países mencionan de que con una donante les iba bien, pero luego empezó a ir mal, y probablemente porque determinaron y encontraron que la donante había donado en el centro A este mes, en el centro B el siguiente mes, luego en el centro C, y luego volvía al centro A. Entonces, lo recomendable es que luego de haber donado, mínimo debes esperar 3 a 4 meses para empezar a estimular nuevamente esta donante. Pero repito, en Chiclayo no tenemos máximo 2 veces una donante que dona, y eso es raro. ¿Okay? Sí, pueden cambiar los resultados. Recuerden que un estudio de espermograma, en el mejor de los casos, es válido solamente por 6 meses. Si luego de 6 meses no sabemos cómo vas a responder, es necesario que te hagas nuevos estudios para entender si es que existe o no un problema en el grado de fertilidad, en tu caso, ¿sí? Si ya tiene más de 5 años con el estudio, entonces ese estudio ya no tiene sentido. Nos sirve como referencia, sí, para saber que había espermatozoides, mas no nos sirve como un diagnóstico actualmente. ¿Okay? Perfecto, entonces vamos a culminar la charla. ¿Sí? Agradecer a todos, en realidad, por conectarse, por estar con nosotros.
Nos vamos despidiendo. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad. Para todos. Todas las preguntas que tengan nos las hacen llegar. Nosotros gustosos de poder responder. Nos vemos. Cuídense.